muchas gracias a la Fundación por permitirme hablar de un subsector dentro de la construcción que ha sido absolutamente clave en la modernización de nuestro país con respecto a las infraestructuras, tanto ferroviarias como de carreteras, y que, por desgracia, en los últimos 2 años y medio creo que lo estamos empezando a dejar absolutamente abandonado, con lo que va a significar luego la recuperación en la conservación y mantenimiento. Pero quiero recordar que en el año 2009 nuestra federación celebró su 25º Congreso en Pamplona y ya evidentemente estábamos en pleno proceso de crisis, o sea que ya no era una desaceleración, porque tuvimos una temporada que se discutían mucho en nuestro país los términos. Pasa igual que ahora, si es recorte o es no sé qué, si es no sé cuánto o es no sé cuánto. En definitiva, nos terminamos discutiendo los conceptos del lenguaje y no nos ponemos de acuerdo en lo verdaderamente importante. Nosotros ya, repito, en aquel momento planteamos como una cuestión absolutamente fundamental para parar lo que en aquellos momentos ya empezaba a ser una sangría en términos de empleo en nuestro sector, 2 posibilidades que objetivamente permitían que en aquel momento pudiéramos empezar a recuperar un poco el empleo. Sabíamos, porque éramos conscientes, curiosamente, nosotros lo habíamos dicho hace muchos años, pero como queda tan mal decir ahora lo que ya decíamos, pero lo decíamos, que era una situación absolutamente insostenible en el sector de la construcción, el sector de la edificación residencial, el mantener aquella locura que estábamos teniendo en nuestro país. Quiero decir que lo decíamos, y como las hemerotecas están ahí, no es una cuestión de regodearnos, simplemente lamentar que hayamos llegado al año 2013 a constatar que esto no tiene alternativa. Y los números no voy a discutirlos porque coincido absolutamente con los números, porque son absolutamente claros los que está planteando el amigo Julián, porque son números que están circulando y por lo tanto no son discutibles, porque esa es la realidad. Lo que tenemos que ver es qué vamos a hacer. Porque a mí ya no nos sirve a nosotros como organización sindical, como una organización representativa del conjunto de los trabajadores, simplemente hacer un diagnóstico de la situación y reflejarnos en cuál es el estado de la cuestión. Si eso ya lo sabemos. Pero es que eso nosotros no lo aceptamos. No podemos estar de acuerdo con esa situación. ¿Cómo vamos a aceptar nosotros que dentro de ese volumen absolutamente escandaloso de desempleados, que lo que hemos perdido en el sector de la construcción, estemos nosotros contentos con esa situación? O simplemente lo aceptemos como un cordero que va al matadero. Es que nosotros no podemos estar de acuerdo. Porque lo que estamos viendo en el último año y medio es que se está tocando ya la fibra sensible de las empresas en el núcleo central de su capacidad. Es decir, en el último año y medio, muchos de los que están aquí han sufrido en sus empresas, y hemos sufrido en nuestras empresas, expedientes de regulación de empleo a unos límites y a unos extremos donde se está tocando absolutamente lo que ha sido la nervatura de las grandes empresas de este país. Es decir, no hace mucho, y yo creo que todavía estamos en unos niveles donde 7 empresas de las 20 multinacionales más grandes del mundo en el sector de construcción son españolas. Y eso significa que están haciendo cosas interesantes, inteligentes y con gran capacidad técnica y con gran capacidad humana. Aquí no se trata de personas, no se trata de empresas con nombres, se trata de trabajadores que con una altísima cualificación están haciendo cosas absolutamente, lo han hecho en nuestro país y por lo tanto lo están haciendo fuera. ¿Y qué estamos haciendo con ese capital humano? Dilapidándolo. Y no voy a dar nombres de empresas que están todas fuera trabajando porque tienen capacidad. Pero, curiosamente, lo que puede ser para las empresas un tema interesante y que nosotros, sin ninguna duda, estamos apoyando en la medida de la internacionalización de las empresas españolas y su presencia en el exterior, pero no resuelven el empleo. 2.000 trabajadores tienen las 7 grandes empresas multinacionales del sector de la construcción expatriados. Es un término no muy correcto, pero bueno, lo que significa es que han sacado trabajadores españoles de esa plantilla y los tienen en el exterior. 2.000 trabajadores. Las 7 grandes empresas del sector de la construcción. Lo cual quiere decir que es muy importante que tengan una cartera de obras de más de 20.000 millones de euros, muy interesante,
Y nosotros no solamente lo criticamos, lo aplaudimos, pero a nivel de empleo eso no nos resuelve el problema. Y, por lo tanto, nosotros lo que tenemos que exigir es decir, mientras vienen las inversiones privadas, pues que vengan. Si nosotros no tenemos muchos problemas en esa historia. Pero ¿qué hace el sector público? ¿Qué hace la Administración General del Estado? ¿Qué hacen las comunidades autónomas? ¿Y qué hace la Unión Europea? Porque aquí tendremos que empezar a decir que nos faltan, o es que yo no coincido con el amigo Peridis, coincido en el 99%, pero hay una cosa que no coincido, es que dice que las infraestructuras prácticamente están hechas. Y no es verdad, queda mucho por hacer aquí. Es decir, ¿qué ocurre con el corredor mediterráneo, donde teóricamente todo el mundo había puesto como una conexión con la Unión Europea absolutamente imprescindible para el desarrollo de la economía española? Porque aquí no nos engañemos, las infraestructuras no son más que una manera de que un país se pueda desarrollar y los ciudadanos se puedan desarrollar dentro de ese país. Los portugueses, dado su situación, no me extraña que interrumpieran la conexión con Lisboa del AVE, pero en todo caso será un tema que se recuperará. Pero ¿qué ocurre con el corredor mediterráneo? ¿Para qué tenemos un Banco Europeo de Inversiones que está invirtiendo? ¿Dónde? Porque no lo pedimos, porque no lo utilizamos. Si nosotros sabemos, somos conscientes de que no podemos pagar la deuda ni reducir ese déficit que estaba planteando el amigo Julián en 3 o 4 años, es imposible. Porque si no se recupera el empleo, si no se recupera el consumo, no hay ninguna posibilidad. Pero eso lo dicen hasta los que no somos economistas, que copiamos de los que son economistas y que son muy inteligentes y que además tienen credibilidad porque lo demuestran todos los días. Pero si es que incluso, y voy a permitirme simplemente una anécdota, los amigos alemanes, el pueblo, no el gobierno, el pueblo alemán, que es muy organizado en sindicatos y en las asociaciones empresariales muy importantes y muy consolidadas, están acojonados. Están muy preocupados por la situación, porque ellos se ven en nuestra situación en unos años. Que nadie se le olvide que ya los que teóricamente no tienen ningún problema, como Finlandia y Holanda, han entrado en recesión. Y Alemania técnicamente no puede entrar en recesión antes de las elecciones de septiembre, pero terminará entrando en recesión por una sencilla razón, porque el 70% del mercado de Alemania son los países estos locos del sur que consumimos no sé cuántas barbaridades, pero que ellos tenían un mercado absolutamente cautivo aquí. Y ese mercado del sur ya no funciona porque el mercado del sur está absolutamente parado. Y si ellos están preocupados, nosotros evidentemente tenemos una relación histórica con IG Metall y con IG Metall tenemos muchas relaciones, tanto de delegaciones que vienen de sindicalistas alemanes a España como las nuestras que vamos a Alemania. Pero no me voy a referir a eso, que sería lo razonable y que por lo tanto parecería que la coincidencia sería lo natural. Es que ha habido una delegación de 100 empresarios alemanes que ha estado la semana pasada en Madrid. Y se han entrevistado con mucha gente, partidos políticos, agentes económicos y, curiosamente, pues han tenido también la curiosidad de entrevistarse, verse con los sindicatos para ver qué opinamos, como vemos nosotros la cuestión. Y entonces, por esas cuestiones de que no sé por qué, pero yo estuve con ellos desde las 4 de la tarde hasta las 7 de la tarde de un viernes en una intervención breve como esta y luego en un debate. Y ellos son conscientes de que lo que está haciendo el gobierno alemán no permite que haya una solución para los países del sur. Y en todo caso estamos hablando de España. Porque ellos, evidentemente, son empresarios alemanes, pero que tienen empresas, tienen filiales en España y están viviendo cuál es la realidad de lo que está ocurriendo. Y, por lo tanto, si eso no lo transformamos en un cambio, pero yo no sé si diría radical, en todo caso es un cambio que tiene que ir en una dirección absolutamente diferente a la que está muriendo, porque los plazos para nosotros no es una cuestión baladí. Los plazos de las inversiones tienen que ser a largo plazo. Y, ojo, nosotros hemos dicho hace mucho tiempo, y creo que no nos falta razón, aunque muchos nos tachen de locos, que las inversiones en infraestructuras deberían tener un tratamiento con respecto a los déficits estos del Estado diferentes. Las inversiones y las inversiones en infraestructuras son inversiones a largo plazo y, por lo tanto, no se puede contabilizar el déficit cuando estamos haciendo el gasto en el año 2013 o en el año 2014. Hay que periodificarlo de otra manera.
Y, por lo tanto, es que nos empezamos a encontrar con una soga al cuello donde unos nos tiramos a los otros y todos muertos al final del camino. Porque la solución no puede venir nada más que de otra política y de otro ritmo. Y no se trata aquí de que el Gobierno se escude en Alemania, de que Alemania ahora se escuda en la Unión Europea. Pues si somos todos responsables. Aquí, este país tiene 40 y tantos millones, somos 42 millones de ciudadanos y que elegimos. Elegimos para que gestionen políticamente este país y que no sirvan las excusas de fuera. Aquí hay que gestionar y hay que gestionar de una determinada manera. Igual que se han permitido algunas cosas, hemos refinanciado, hemos recapitalizado la banca maravillosamente, para eso no ha habido ningún problema para conseguir la financiación de 40.000 millones de euros, que simplemente mediante un apunte contable hemos incrementado 4 puntos de deuda de déficit en nuestro país. Bueno, pues es que yo, de verdad, que creo que las organizaciones sindicales, que hemos sido absolutamente responsables de nuestro país en la época de crecimiento, ojo, que podíamos haber hecho algunas tonterías, que no hemos hecho ninguna, y que hemos hecho y hemos mantenido un comportamiento absolutamente responsable en la época de recesión, que se nos ataca sistemáticamente con medidas para recortar derechos. Estamos llegando a un momento y a una situación donde ya no es un problema de las organizaciones, que nosotros somos una organización relativamente importante o medianamente importante. Es un problema de que los ciudadanos de este país no van a aguantar esta situación. Y yo creo que si estamos hablando de emergencias, pues si estamos hablando de emergencias habrá que adoptar medidas que lleven a solucionar un problema que en estos momentos tenemos, que es el desempleo y que es insostenible. Y luego ya termino con esto. No se puede, por mucho que uno marque prioridades absolutamente doctrinarias con respecto a la austeridad o el austericidio. Los contratos que, curiosamente, tienen muchas de las empresas de nuestros sectores en el mantenimiento de infraestructuras y de carreteras, que por el artículo 33, es decir, porque yo soy la Administración, modifico contratos. Fíjate que nosotros peleamos hace no sé cuántos años en el convenio por que los trabajadores de las infraestructuras fueran fijos del puesto de trabajo y, por lo tanto, hubiera subrogación en el supuesto de cambio de empresa, etcétera, etcétera, cosa que razonablemente resolvimos en el convenio. Pues luego viene la Administración, cualquiera, me da igual, no estoy hablando de una Administración, estoy hablando de lo que ha ocurrido ahora y lo que ha ocurrido hace un año. Dicen, oiga, donde usted tiene 2 millones de euros para mantener esto, va a tener 1,5 millones. Y, por lo tanto, donde tiene 40, tenga 30 y 10 los ponen las patitas en la calle. Eso es lo que nos está ocurriendo. Y, claro, yo puedo decir a la empresa, oiga, es que sois unos golfos. Pues no es que les tengo que decir, joder, qué putada nos están haciendo a vosotros y a nosotros. Pero ¿quién se va al paro? 10 trabajadores que han sobrado ahí por una decisión administrativa que se han adoptado. Y las carreteras están como están. Es decir, o cambiamos radicalmente esto o no tenemos solución. Y, por lo tanto, podemos decir que vamos a ser los campeones del mundo mundial, pero con esos datos que está dando Julián, que yo espero que, además, simplemente sean optimistas, quiero decir que nos vamos al garete. Y nosotros seremos responsables de que este sector, definitivamente, porque se han demoniado, no sé por qué, aquí, teóricamente, con la historia del ladrillo se ha montado una película absolutamente asquerosa y escandalosa. Este sector lo único que ha tenido y tiene son unos profesionales extraordinarios, y la prueba es que donde lo están haciendo así. Es decir, no hay que ver desde Canadá a Estados Unidos, pasando por Panamá o Brasil o Chile. Y no hablo ya del norte de África. Quiero decir que si eso es así, ¿por qué nos cargamos un sector? Porque definitivamente o aquí recuperamos 300 o 400.000 empleos, empezamos a recuperar un poco de actividad, un poco de optimismo, o de verdad podemos esperar al cambio de modelo productivo 15 años, que no sabemos ni a dónde vamos, pero en todo caso no estaremos. Pues seguro que los que estamos aquí. Muchas gracias. Gracias, Theo.